Ahora estamos en Lima. Tantas radios que hemos recorrido por todo el Perú, ahora en Lima, nos toca Lima ya, nuestras raíces. Y estamos con Papucho, el gran Papucho, Sandro Sánchez, el gran Papucho. Tú ya me conoces. Tú ya me conoces. ¿Cómo está, Papucho? Un saludo para Full Ritmo, para Perú y todo el mundo. ¿Qué tal, mi querido Juliancito? Qué gusto, después de mucho tiempo verte. Sabemos que vienes cumpliendo pues una gran labor periodística en todo el Perú. Trabajando con Full Ritmo, con los diferentes diarios de circulación nacional, con el Trome, tengo entendido, y bueno, mis felicitaciones, tú como siempre pues a la vanguardia de lo que es la información, los espectáculos, los eventos a nivel nacional. No, Papucho, más bien uno extraña al escuchar tu voz en diferentes emisoras del país, como tú grabas spot, grabas cuñas, y todo el mundo en el sur especialmente dice, oh, esa es la voz de Papucho, quieren conocerte y esta es la oportunidad para... ¿Cuántos años tiene Papucho en el ambiente de la locución, la animación acá tropical? A ver, saquemos la cuenta, desde el año 1986. Pasa rápido los años. Pasa rápido los años, sí. Desde el 86, fíjate, ya prácticamente, ves, 86, 96, 2006 son 20 años, al 2011... y no tenemos jubilación nosotros. No tenemos jubilación. Papucho, cuando tú llegaste a la música tropical, folclórica o tropical, tú hacías salsa, ¿no? Sí, hemos comenzado haciendo el ritmo afro, latino, caribeño, como se dice, la salsa. Hemos empezado también haciendo música juvenil en otras emisoras. Y bueno, pues y luego hemos tenido la oportunidad de trabajar con Coco Giles en radio Antena 1, me acuerdo, cuando Coco retorna de los Estados Unidos luego de haber trabajado en Radio Mar. Coco se va a Estados Unidos, viene al Perú y bueno, busca nuevos talentos de la locución, y creo que ahí nosotros, eso fue entre algunos compañeros más y mi persona, quien pues tenemos la oportunidad de trabajar con este gran personaje de la locución como era Coco. Ya, Papucho, tú has conducido varios programas de muchos artistas famosos y que ya tanta fama ya ahorita están descansando en los inviernos, aunque el folclore sí. Estuviste con Armonía 10. ¿Qué recuerdo tienes de Armonía 10? Los mejores momentos, las mejores épocas de Armonía 10. Como a Cuco Gallardo, ¿no? Como a Cuco Gallardo, Carlos Soraluz, entre otros, y ¿no? con el tío Chévere. Con el tío Chévere. ¿Qué la vi el tío Chévere? Lo extrañamos mucho. Está trabajando con el Grupo América, ¿no? No, la vez pasada llegó al sur, pero él no llegó. Está en otros negocios. Por Moquegua, por ahí siempre... Sí, lo he visto, pero hace 6 meses que parece que está en otros negocios. Bueno, con Anita Santibáñez. Con Anita Santibáñez. Esta página es súper informal, esta página te hace preguntas crudas, directas. Me contaron que estabas con Anita Santibáñez. Cuéntame. No, solamente comentarios, ese era el comentario de la gente. ¿Es cierto que estuviste con Anita, no? No. ¿Mentira? Mentira. Ya, porque hubo... La gente pensaba esas cosas porque... Pero Anita está bien bonita, la he visto bien bonita, bien caderona, la amiga Anita Santibáñez. Muy amigos con Anita, andamos de arriba para abajo y bueno, esa la gente interpreta cosas que no son, ¿no? Pero se ajustan a la verdad. Hiciste un baile con Dina Paucar y nunca llegó Dina. Sí, una anécdota también fea, ¿no? También fea, que me destrozaron todo el local y... ¿Cuánta plata perdiste? No me acuerdo cuánto. Pero bueno, sí, ¿no? Pero sí, bastante. Ya ven, tantas cosas que ha pasado. Y bueno, no llegó la señora por otros compromisos que tuvo, pero después ya se solucionó la... ¿Casado o soltero, maestro? Todavía soltero, pero con compromiso, ¿no? ¿Sigues con tu bailarina o no? Sí, pues, tienes madre tiempo de ya. mi hija y mis otros 2 hijos también que tengo, y orgulloso de ser. Sí, Papucho, grande, Papucho. ¿Qué era la vida de tu contrincante? Porque también había en el negocio de la locución, hay competencia, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero había gente que te maleteaba o gente que te alababa, porque... Sí, pues tú sabes que en este mundo hay de todo. Pero ya la gente está madura, ¿no? Porque cuando uno pasa los años, se vuelve más tranquilo, más maduro. Los años no pasan, como se dice, en vano, y creo que la gente poco a poco va madurando y uno también va adquiriendo más experiencias, cosas, aprendiendo de la vida. Y creo que esta es la mejor universidad, ¿no? La vida. Uno aprende en la cancha, en el campo, ¿no? A conocer a las personas, con quién andas, ¿no? Entonces... Una pregunta que cuando estuvo de moda la cumbia norteña dijeron que hablábamos de Macuco, ahora estás con Chacalón Junior. Sí, pues estamos trabajando con Chacalón ya son 8 años, ya vamos por los 9 años trabajando con la promotora Marcahuasi, con Chacaloncito. ¿Qué la vida de Huevito Lozano, gran amigo? Cuando yo me decía acá, Huevito, dice que ya no sale, está en su cuartel de los inviernos, ¿no? No, sí, siempre lo vemos, siempre se va a los eventos. Mis saludos para Jorge Lozano. Espectáculos. Está yendo muy bien con Chacalón. Está bien, ¿no? Está pasando por su... Por siempre Perú. mejor momento
por su mejor momento artístico. Ya, y ahora Papucho hace una reapertura a su academia, ¿no? Sí, está mandando una academia de locución, ya quieres enseñar a los nuevos valores. Sí, te felicito por eso. Que muchas gracias. Tengo un proyecto poner pues una academia, un taller de locución. Me parece bien. Hemos tenido una charla, hemos tenido una capacitación en lo que es en la Asociación de Locutores del Perú y a nivel internacional también. Y ahí pues actualizándonos para ver si podemos poner una academia y poder forjar los nuevos talentos de la locución, ¿no? Pronto vas a anunciar dónde va a ser la academia, en qué lugar. Sí, muy pronto estaremos anunciando. Acá estás con el amigo Pichirri. Hay un locutor de Radio Fiesta que está en Europa, ¿no? ¿Cómo se llama el flaquito? Ronnie. Salúdalo a Ronnie, a Emerson, también está por España. A Denis Lévano. Lévano. Pirigaya también, Pepe Pérez. ¿Quiénes más están por allá, locutores? Bueno, los que yo conozco, los que he sido amigos, ellos están por allá. Qué bueno, te ven, esa pajita lo ven en Europa bastante. Sí, pues de repente nosotros el próximo año también, si Dios quiere, estaremos por ahí con Emerson Rojas, trabajando en su radio ahí en España. Me parece muy bien. Él nos ha propuesto trabajar. Iba a ir yo primero, pero Ronnie después, porque bueno, por mi trabajo que tengo acá, gracias a Dios, está yendo bien las cosas. Si no, yo estaría allá también. Despídete para Full Ritmo, maestro. Para Full Ritmo, hoy les invito a propósito a ver a visitar la página de Full Ritmo. Es www.ritmoypasión.blogspot.com. ¿Ya? Ahí visiten Full Ritmo todo lo que ustedes quieran saber del mundo del espectáculo con Julián Peña, con Jupeco, Julián Peña Correa. No, si no, Full Ritmo nomás en Google y ahí automáticamente ingresan a la página y ahí pues... Gracias, maestro. Gracias, Juliancito. Y que sean todos los éxitos acá en Radio Fiesta y en todas las emisoras de Lima, la capital peruana. Muchas gracias. Hasta luego.